con las ansias de morir. Gran Señor, esta te escribo. Es el martes 19 de abril de 1616. Miguel de Cervantes Saavedra, a sus 68 años, consciente de que su vida se extingue, escribe la dedicatoria de su obra Los trabajos de Persíles y Sigismunda, escrita según el patrón de la novela griega. Una dedicatoria para don Pedro Fernández de Castro, conde de Lemos, su protector, virrey de Nápoles desde hace 6 años y a cuyo séquito quiso unirse Miguel cuando éste partió hacia Italia. Ayer me dieron la extrema unción y hoy escribo esta. El tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan y con todo eso pienso en las ganas que tengo de vivir. Ha decidido que se le entierre en el vecino convento de las Trinitarias, según la regla de la Orden Tercera de San Francisco, en la que había ingresado 2 años antes, más siguiendo una costumbre de la época que por fervor espiritual. Vestirá el sayal de esta orden y, como es preceptivo, será inhumado con el rostro y una parte de la pierna derecha al descubierto. Se detiene agotado y pide agua. Agua, Catalina. La sed le asalta de continuo. Miguel lleva varios días sin poder salir de su casa en la madrileña calle del León. ¿Es una severa diabetes su dolencia? ¿Una hidropesía? ¿Un problema renal? Lo cierto es que retiene líquidos en el vientre y carece de fuerzas y ánimo para cualquier cosa. Catalina es Catalina de Salazar, su fiel esposa desde hace algo más de 31 años. Quiere hacer un largo viaje y, si es prudente, antes de ponerse en camino, busca una compañía segura y apacible con quien acompañarse. Son palabras de Don Quijote a Sancho Panza. Pues, ¿por qué no hará lo mismo el que ha de caminar toda la vida hasta el paradero de la muerte? Y más si la compañía que le ha de acompañar en la cama, en la mesa y en todos los sitios, como es la de la mujer con su marido. La propia mujer no es mercancía que una vez comprada se vuelve, se trueca o se cambia, porque es accidente inseparable que dura lo que dura la vida. Es un lazo que si le echáis al cuello se vuelve nudo gordiano, y si no le corta la guadaña de la muerte, no hay cómo desatarle. Catalina, Catalina.
Qué pendencia traéis, buenas gentes. No puedo sufrir sus impertinencias, ni estar de continuo atenta a curar todas sus enfermedades, que son sin número. Y no me criaron a mí mis padres para ser hospitalera ni enfermera. En el invierno... Quien así habla es esa mujer de nombre Mariana, que en el entremés del juez de los divorcios reclama deshacer el vínculo que la ata a su viejo marido. Muy buena dote llevé al poder de esta espuerta de huesos, que me tiene consumidos los días de la vida. Cuando entré en su poder, me relumbraba la cara como un espejo. Y ahora la tengo como una vara de frisa encima. Pues a merced, señor juez, me descase. Si no quiere que me ahorque. Mire los hurtos que tengo por este rostro, de las lágrimas que derramo cada día por verme casada con esta anatomía. No lloréis, señora. Bajad la voz y enjugad las lágrimas, que yo os haré justicia. Déjeme vuesa merced llorar, que con esto descanso. En los reinos y repúblicas bien ordenadas había de ser limitado el tiempo de los matrimonios, y de 3 en 3 años habían de deshacerse o confirmarse de nuevo, como cosas de arrendamiento, y no que hayan de durar para toda la vida, con perpetuo dolor de entrambas partes. ¿Y quién hará justicia a Leonor Fernández de Torreblanca, la abuela paterna de Miguel? ¿Cuántos años tenía Cervantes cuando ella falleció, después de haber ayudado en todo lo que pudo a su familia? Solo 10. Y sin embargo, aquella mujer de tanto carácter y entereza, seguro que dejó su huella en nuestro protagonista. No lloréis, señora. Bajad la voz y enjugad las lágrimas, que yo os haré justicia. Déjeme vuesa merced llorar, que con esto descanso. En los reinos y repúblicas bien ordenadas había de ser limitado el tiempo de los matrimonios, y de 3 en 3 años se habían de deshacer o confirmarse de nuevo, como cosas de arrendamiento, y no que hayan de durar para toda la vida, con perpetuo dolor de entrambas partes. Leonor, hija de un médico cordobés, se casó con el licenciado Juan de Cervantes, hombre de leyes con demasiadas ambiciones y menguados escrúpulos, dado a cometer abusos de autoridad que le llevaron a conocer la cárcel y del que vivió separada durante los últimos 20 años de su existencia, en compañía de sus hijos en Alcalá, mientras él, tras muchos tumbos, disfrutaba en Córdoba de una holgada posición con esclavos y criados y criadas, una de las cuales, al parecer, era su amante. La que a tus pies está arrodillada es hasta que tú quieras la sin ventura y desdichada Dorotea. Yo soy aquella labradora humilde a quien tú, por tu bondad o por tu gusto, quisiste llevar a la alteza de poder llamarse tuya. María, que fuera amante de un hijo natural del tercer duque del Infantado, don Diego Hurtado de Mendoza, Martín de Mendoza, alias el Gitano, en alusión a su madre, la bailaora María Cabrera, y cuyo progenitor le había concedido los grandes privilegios eclesiásticos de ser archidiácono de Guadalajara y de Talavera de la Reina, y abad de Santillana, entre otros. Una relación consentida por el padre de la joven, el ya mencionado y calculador Juan de Cervantes, criado del duque, que incluso dejaba a la pareja dormir en su casa en la misma cama, y fruto de la cual nació una niña, Martina, que tenía 18 años cuando vino al mundo en Alcalá de Henares nuestro Miguel, con el que no parece que apenas tuviera trato. Una relación sembrada de joyas, vestidos, dineros y enseres varios, que terminó cuando el gitano, al morir el duque, vio que mejoraba su suerte y rompió su promesa de contraer matrimonio con María, lo que desembocó en un pleito del que ella obtendría una sustanciosa indemnización, 600.000 maravedíes. María de Cervantes,
esa tía de Miguel que se hacía llamar orgullosamente María de Mendoza. Yo soy la que, encerrada en los límites de la honestidad, vivió vida contenta, hasta que a las voces de tus importunidades y, al parecer, justos y amorosos sentimientos, abrió las puertas de su recato y te entregó las llaves de su libertad, dádiva de ti, tan mal agradecida. Dorotea, la bella labradora del Quijote, que huida de su casa tras ser burlada por el caballero don Fernando, expresa así todo su dolor. Tú solicitaste mi descuido, tú rogaste mi entereza, tú no ignoraste mi calidad, tú sabes bien de qué manera me entregué a toda tu voluntad. No quepa lugar ni acogida de llamarte a engaño. Y si esto es así como lo es, y tú eres tan caballero como cristiano, ¿por qué? ¿Por qué mediante tantos rodeos dilatas el hacerme venturosa en los fines, como lo hiciste en los comienzos? Y si te parece que has de aniquilar tu sangre por mezclarla con la mía, considera que pocas o ninguna nobleza hay en el mundo que no hayan transcurrido por ese camino. Y que la que se toma de la mujer no hace al caso en las ilustres descendencias, sino que la verdadera nobleza consiste en la virtud. Y si esta a ti te falta negándome lo que tan justamente me debes, yo quedaré con más ventajas de noble que las que tú tienes. Bebe, hijo. Bebe. Pero con moderación. Es otra Leonor. Leonor de Cortinas, su madre, muerta hace años. Leonor de Cortinas era hija de un rico hacendado de Arganda y se casó por amor con aquel Rodrigo de Cervantes, cirujano, que no médico, de poca monta y con severos problemas de sordera desde su nacimiento. Un matrimonio mal visto por sus padres, que le negaron a ella la dote que le correspondía. Leonor tuvo 7 hijos: Andrés, Andrea, Luisa, Miguel, Rodrigo, Magdalena y Juan. La casa natal de Cervantes en Alcalá era originalmente más pequeña y tenía la entrada por la calle de la Imagen en vez de por la calle Mayor. Leonor siguió a su marido desde Alcalá a Valladolid y desde Valladolid de nuevo hasta Alcalá en busca de una fortuna que se le resistía. Solo en Castilla había cerca de 3000 cirujanos y que le empujaba a contraer continuamente deudas que desembocaban en embargos o encarcelamientos. Un marido que se marchó un día a Andalucía en pos de esa suerte huidiza, acompañado de su hija Andrea y, según algunos, aunque no está demostrado, también por su hijo Miguel y otros miembros de la familia. Una familia que terminó reuniéndose en Madrid cuando nuestro Miguel tenía unos 18 años y que tuvo un pequeño golpe de fortuna cuando falleció doña Elvira, la madre de Leonor, y ésta pudo heredar una buena suma de dinero. Leonor, la mujer que calla, la mujer firme e incansable, a pesar de su apariencia frágil, la mujer que porfía. Bebe, hijo. ¿Quién de amor venturas haya? El que calla. ¿Quién murmura de su aspereza? La firmeza. ¿Quién da alcance a la alegría? La porfía. De este modo bien podría esperar dichosa palma, si en esta empresa mi alma calla, está firme y porfía. Son las coplas que entona el huésped de la ilustre fregona.
Esa novela ejemplar que cuenta la historia de un joven que, enamorado de Constanza, la criada de la posada toledana del sevillano, próxima al Arco de la Sangre, se queda a trabajar como mancebo de cuadra para estar cerca de ella. ¿Quién de amor venturas haya? El que calla. ¿Con quién se sustenta amor? Con favor. ¿Y con quién mengua su furia? Con la injuria. Antes con desdenes crece, desfallece. Claro, en esto se parece que mi amor será inmortal, pues la causa de mi mal ni injuria ni favorece. ¿Descubriré mi pasión? En ocasión. ¿Y si jamás se me da? Sí hará. Quien desespera, ¿qué espera? Muerte entera, Pues que muerte el mal remedia. la que es media, Luego bien será el morir, mejor sufrir. porque se suele decir, y esta verdad se reciba, que tras la tormenta esquiva suele la calma venir. El estado de Miguel sigue empeorando. En su delirio cree recibir la visita de sus 3 hermanas, 2 mayores que él, Andrea y Luisa, la tercera, Magdalena, más pequeña. Aunque apenas si se da cuenta de su presencia, asaltado por las visiones de sus años más agitados, los pasados fuera de España, cuando ya había comenzado su carrera poética como discípulo del famoso gramático Juan López de Hoyos. 12 largos años a los que no sabemos con certeza si le empujó su huida de la justicia tras haber dado muerte en duelo al caballero Antonio Segura. ¿Era realmente aquel Miguel de Cervantes condenado por este hecho a que se le cortara la mano derecha y se le desterrara nuestro Miguel de Cervantes? ¿O simplemente fue su lógico deseo de abrirse camino? Recuerda sus días en Roma como camarero del cardenal Giulio Acquaviva, por poco tiempo. Pero sobre todo recuerda sus años en los tercios, en los que sentó plaza en Nápoles, con aquella presencia en la histórica batalla naval de Lepanto, un 7 de octubre de 1571. Testimonio de aquel acontecimiento es Nuestra Señora de la Victoria de Lepanto, que se venera en Villarejo de Salvanés, cerca de Madrid, tras ser traída por el vicegeneral de la Armada Cristiana, don Luis de Requesens. En aquel cruento enfrentamiento, Cervantes recibió 2 arcabuzazos en el pecho y uno en ese brazo izquierdo que quedó inservible de por vida.
Unas heridas que no le impidieron seguir participando varios años más en la vida soldadesca, una vez recuperado en el hospital de Mesina. Y cuando daba por terminada Miguel esa etapa, llegan sus 5 años de cautiverio en Argel, después de que unos piratas berberiscos le capturasen a él y a su hermano Rodrigo, también soldado en los tercios, mientras regresaban a España. Miguel en la galera El Sol, Rodrigo en una fragata. Este que aquí veis, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y nariz corva, aunque bien proporcionada. Así es. Esta es la única descripción fidedigna que de él poseemos, más allá de esos retratos de ficción a los que generalmente le asociamos. Un retrato de palabra, inserto al principio de sus novelas ejemplares. Las barbas de plata, que no ha 20 años que fueron de oro. Los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino 6. Y estos mal acondicionados y perpostos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros. El cuerpo entre 2 extremos, ni grande ni pequeño. La color viva, antes blanca que morena. Algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies. Digo, que perdió en la batalla de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo, herida que, aunque parece fea, él la tiene por hermosa. Por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros. Militando bajo las vencedoras banderas del hijo del rayo de la guerra, Carlos V, de feliz memoria. Nunca olvidará Miguel aquella batalla de Lepanto, donde luchó aquejado de calentura, sirviendo a las órdenes de don Juan de Austria en la galera marquesa, al frente de la cual estaba Andrea Doria. Una batalla descomunal, en la que entre muertos y heridos durante las 6 horas que duró, hubo más de 61.000 víctimas. Vi el formado escuadrón roto y deshecho, y de bárbara gente y de cristiana, rojo en 1000 partes de Neptuno el lecho. La muerte irada, con su furia insana, aquí y allí iba discurriendo, mostrándose a quien tarde, a quien temprana. El son confuso, el espantable estruendo, los gestos de los tristes miserables que entre el fuego y el mar iban muriendo, los profundos suspiros lamentables que sus heridos pechos despedían, maldiciendo sus hados detestables. Helóseles la sangre que tenían, cuando en el son de la trompeta nuestra, su daño y nuestra gloria conocían. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Es la conocida oración de Santa Teresa. Su hermana Luisa de Cervantes ingresó con 19 años en el convento carmelita de la Concepción de Alcalá, fundado por Santa Teresa y situado precisamente junto a la casa familiar, donde adoptó el nombre de Sor Luisa de Belén. Luisa permaneció en aquel lugar del que fue superiora en 2 ocasiones y priora en otras 2 el resto de su vida. Encomendémoslo todo a Dios, que Él es sabedor de las cosas que han de suceder en este valle de lágrimas. Luisa habla ahora con palabras de Sancho. En este mal mundo que tenemos,
donde apenas haya cosa que esté sin mezcla de maldad, embuste y bellaquería. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda. Confianza y fe viva mantenga el alma, que quien cree y espera, todo lo alcanza. Del infierno acosado aunque se viere, burlará sus furores quien a Dios tiene. Véngale desamparo, cruces, desgracias, siendo Dios tu tesoro, nada te falta. Id pues, bienes del mundo, id dichas vanas, aunque todo lo pierda, solo Dios basta. Y aquí se hallan de nuevo junto a él, superando la barrera de la muerte en esta ensoñación, esos dos vendavales de vida, sus hermanas Andrea y Magdalena. Andrea, que a los 20 años, estando con su padre en Sevilla, mantuvo relaciones con el noble Nicolás de Obando, que llegó a hacerle promesas de matrimonio, y del que engendró una hija, Constanza, nacida poco antes de que Miguel abandonara España. Andrea, que como su tía María, obtuvo regalos y dineros de aquella relación y, mediante el consabido pleito, unas generosas compensaciones económicas, y que poco después encontró otro protector, Francesco Locadello, un comerciante genovés relacionado con su padre, del que recibió una generosa donación antes de regresar a Italia, como agradecimiento a los muchos cuidados que ella le había dispensado. Andrea, una mujer que dio pruebas de su entereza impugnando la decisión judicial de embargar a su padre en uno de sus pleitos, aduciendo que los bienes de los que querían privarle los alguaciles eran suyos. Andrea, una mujer libre en su relación con los hombres, a los que la vemos tratar como iguales. Andrea, que fingiría un día ser viuda de un tal general Álvaro Mendaño, y que fallecería 7 años antes que Miguel como supuesta viuda de un florentino llamado Sante Ambrosio. ¿Quién dejará del verde prado umbroso las frescas hierbas y las frescas fuentes? ¿Quién, con el son amigo y sonoroso, no detendrá las aves inocentes? ¿Quién en las horas de la siesta ardientes no buscará en las selvas el reposo por seguir los incendios, los temores, los celos, rabias, iras, muertes, penas del falso amor que tanto aflige al mundo? Del campo son y han sido mis amores, rosas son y jazmines mis cadenas. Libre nací y en libertad me fundó. Es Gelasia, la pastora de la Galatea, esa Gelasia que reclama su libertad, una libertad de la que hacía también gala Andrea de Cervantes, la hermana de nuestro escritor. Del campo son y han sido mis amores, rosas son y jazmines mis cadenas. Libre nací y en libertad me fundo. Libre nací y en libertad me fundo. Yo nací libre, y para poder ser libre escogí la soledad de los campos. Los árboles de estas montañas son mi compañía. Las claras aguas de estos arroyos, mis espejos. Con los árboles y con las aguas comunico mis pensamientos y hermosura. Fuego soy apartado y espada puesta lejos. Esta es la bella pastora Marcela de El Quijote, aquella a la que los pastores culpan del suicidio del pastor estudiante Crisóstomo, preso de amores no correspondidos. A los que he enamorado con la vista he desengañado con las palabras. Y si los deseos se sustentan con esperanzas, no habiendo yo dado alguna a Crisóstomo ni a otro alguno,
El fin de ninguno de ellos bien puede decirse que no es obra mía, que antes le mató su porfía que mi crueldad. Y si se me hace cargo que eran honestos sus pensamientos y que por esto estaba obligada a corresponder a ellos, digo que cuando en ese mismo lugar donde ahora se cava su sepultura me descubrió su intención. Cuando me descubrió su intención, le dije yo que la mía era vivir en perpetua soledad. Y de que sola la tierra gozase el fruto de mi recogimiento y los despojos de mi hermosura. Y de que sola la tierra gozase el fruto de mi recogimiento y los despojos de mi hermosura. Magdalena, tan similar en comportamiento a su hermana Andrea, y que se haría llamar Magdalena Pimentel de Sotomayor, fallecida 6 años antes que Miguel. Ambas hermanas estuvieron relacionadas en un momento dado con 2 hermanos, Alonso y Pedro Portocarrero, hijos de uno de los ayudantes de don Juan de Austria. El primero de ellos, casado, y al que Andrea demandó, pues su relación fue duradera, en 2 ocasiones. Y luego otros nombres en el haber de Magdalena: Fernando de Lodeña, el hidalgo vasco Juan Pérez de Alcega, escribano de la reina Ana de Austria. Regalos, dineros, compensaciones por promesas incumplidas. Esta parecía ser la rutina de las mujeres de la familia de Cervantes, que a menudo le acompañaban y a las que la gente acabó bautizando como las Cervantas. Y si él, con todo ese desengaño, quiso porfiar contra la esperanza y navegar contra el viento, qué mucho que se anegase en mitad del golfo de su desatino. Si yo le entretuviera fuera falsa, si le contentara, hiciera contra mi mejor intención y presupuesto. Porfió desengañado, desesperó sin ser aborrecido. Mirad ahora si será razón que de su pena se me dé a mí la culpa. Las Cervantas, mujeres libres, las hermanas de un hombre que ha luchado por liberar a la cristiandad del turco, las hermanas de un hombre que ha tratado de escapar de su cautiverio en Argel, esa ciudad con casi 30.000 esclavos cristianos, hasta en 4 ocasiones arriesgando su vida. Y que, sin embargo, consigue siempre salir bien parado de esos intentos, que se castigan severamente, con el empalamiento, por ejemplo, y de los que él asume toda la responsabilidad. ¿Por qué se salva continuamente del castigo? Porque mantiene una relación de sodomía con sus amos, amén de haber apostatado, como divulga su enemigo en Argel, el dominico fray Juan Blanco de Paz. ¿Por ser el amante de la hija del famoso berberisco Haji Murad, la joven Zahara? ¿Porque los piratas creen que es un personaje importante que vale más vivo que muerto, como dicen otros? ¿Porque es algo más que un cautivo, un preso de confianza de aquel tiempo? Incluso una suerte de transportista clandestino de cautivos hasta tierras cristianas, compinchado en este negocio con sus amos, como aseguran otros. Triste y miserable estado, triste esclavitud amarga, donde es la pena tan larga, cuán corto el bien y abreviado. Así comienza Cervantes su obra dramática, El trato de Argel. Oh, purgatorio en la vida, infierno puesto en el mundo, mal que no tiene segundo, estrecho do no hay salida.
Cifra de cuánto dolor se reparten los dolores, daño que entre los mayores se ha de tener por mayor. Necesidad increíble, muerte creíble y palpable, trato mísero, intratable, mal visible e invisible. Son Andrea y Magdalena precisamente las dos hermanas que se desvivirán por reunir el dinero del rescate que solicitan los berberiscos por sus hermanos. 300 escudos por Rodrigo, al que liberarán los trinitarios a los 2 años, y 500 escudos de oro por Miguel, que llegarán a ser 1000 en algún momento, un precio tan alto fijado por las sospechas de su importancia tras haberle descubierto al ser apresado las comprometedoras cartas oficiales que portaba. Entre ellas, una recomendación para conseguir una patente de capitán de los tercios y su consiguiente sueldo. Las dos hermanas se desprendieron de buena parte de los bienes acumulados gracias a sus relaciones sentimentales. Entretanto, la madre, Leonor, se dirigía a diversos organismos oficiales solicitando escudos para el rescate o licencia para un negocio de comercio entre Valencia y Argel, fingiéndose viuda ante estas instancias para inspirar más lástima. Toda una familia volcada en la empresa de ver libre a Miguel, y por la que, rescatado al fin por los trinitarios en 1579, quedarían aún diversas deudas pendientes, unos 2000 reales. La libertad, Sancho, es uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra, ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que pueden tener los hombres. Hay amores de levante que entre huéspedes se tratan, que llegan presto al poniente, pero que en el partir se acaban. Es aquel romance que, acompañado de una vihuela, cantó el mismo Don Quijote para los duques y la bella Altisidora. El amor recién venido, que llegó hoy y se va mañana. Las imágenes no deja bien impresas en el alma. Aquí está ahora Ana Villafranca, o Ana Franca de Rojas, aquella tabernera de unos 18 años que Miguel conoció en Madrid poco después de su regreso de Argel, mientras no cesaba de solicitar algún cargo en las Indias. Ana Franca, la tabernera, casada con Alonso Rodríguez, del que ya tenía una hija en aquellos días, Ana, como su madre. Ana Franca, hija de un comerciante de lanas que dio en casar con aquel comerciante asturiano con el que regentaba un mesón en la calle de Tudescos, frecuentado por escritores. Y con la que Cervantes tendría una hija, Isabel, a cuya manutención contribuirá y a la que cuando fallezca su madre, teniendo la chiquilla 15 años, Miguel pondrá al servicio de su hermana Magdalena. Suelen las fuerzas de amor sacar de quicio a las almas. Pintura sobre pintura. Ni se muestra, ni señala. Y do hay primera belleza, la segunda no hace baza. Pero la mujer de la vida de Miguel es, sin embargo,
Catalina de Salazar o Catalina de Palacios Salazar. Catalina tenía solo 19 años cuando Miguel, de 37, la conoció en el pueblo toledano de Esquivias. Su hija Isabel, fruto de sus amoríos con la tabernera, acababa de nacer cuando Miguel se trasladó a esa localidad para interesarse por los manuscritos que pudiera haber dejado el fallecido poeta Pedro Laínez, su amigo y maestro, y al que conociera en su juventud en Madrid, cuando éste era ayuda de cámara del príncipe don Carlos. La viuda de Laínez, Juana Gaitán, se había vuelto a casar con un hombre más joven que ella, Diego de Ondaro. Cuando en el mes de septiembre Miguel llega a Esquivias, repara enseguida en la joven Catalina, que acaba de perder a su padre y vive bajo la tutela de su madre y la de su tío materno, párroco del pueblo. Catalina, como sucediera con la madre de Miguel, es también una joven acomodada. Y tan solo 2 meses después de conocerse, se casan. Concretamente un 12 de diciembre de 1584, como consta en la partida de matrimonio que se conserva en la iglesia. Dulcinea del Toboso, del alma en la tabla rasa, te llevo pintada de modo que es imposible borrarla. Y sin embargo, al poco tiempo de convivencia, Miguel abandona su hogar para buscar fortuna en Andalucía, tras ser nombrado comisario real para la provisión de las galeras reales de la Armada Invencible, y empieza su peregrinaje por esos pueblos del sur, cobrando impuestos primero y siendo luego juez ejecutor. 17 años en los que, igual que sucediera con su padre, Miguel ve únicamente a su mujer de cuando en cuando. 17 años en los que se encuentra envuelto en resistencias al pago de los proveedores, a veces eclesiásticos, y en una acusación de malversación de caudales de la que fue luego declarado inocente, que le suponen la excomunión y la cárcel en 2 ocasiones, en la localidad cordobesa de Castro del Río la primera y en Sevilla la segunda, donde precisamente empezará a pergeñar el Quijote. 17 años en los que ha perdido sucesivamente a su padre, a su suegra, a su madre y a su hermano Rodrigo, que fallece en los tercios de Flandes durante la batalla de Newport o de las Dunas. 17 años en los que Catalina ve su amor sometido a una dura prueba. La firmeza en los amantes es la parte más preciada, por quien hace amor, milagros, y asimismo los levanta. Pero no faltan los que han querido entrever una historia sentimental de Miguel con una bizcochera sevillana, Magdalena Enríquez, en la que delegaba para cobrar su salario cuando él estaba fuera de la capital del Guadalquivir, y quien hizo alguna vez de avalista de nuestro escritor. Aunque no parece que hubiera entre ellos más que una mera relación de conveniencia. Y luego, 3 años después de su regreso definitivo a Esquivias, donde redacta Don Quijote, Miguel y Catalina, que tienen problemas con la hacienda, se trasladan a Valladolid en 1604, el año en que se imprime la primera parte de su gran obra. En Valladolid se instalan en una casa del Rastro de los Carneros, junto al matadero, donde Miguel vive rodeado de mujeres: su esposa Catalina, sus hermanas Andrea y Magdalena, su sobrina Constanza y su hija Isabel. Y como vecinas, algunas mujeres más de Esquivias, como Juana Gaitán, la que fuese mujer de su amigo Pedro Laínez, que recientemente ha vuelto a enviudar por segunda vez. Es la casa de las Cervantas, en la que hay demasiado entrar y salir de caballeros a deshoras, por lo que el calificativo de Cervantas cobra tintes peyorativos. Es de vidrio la mujer, pero no se ha de probar si se puede o no quebrar, porque todo podría ser. Esto es lo que un prudente viejo le explica a otro en la novela ejemplar El curioso impertinente. Y es más fácil el quebrarse, y no es cordura ponerse en peligro de romperse lo que no puede soldarse. Junto a esa casa vallisoletana, entonces en los márgenes del río Esgueva, más tarde desviado, una noche de junio de 1605, un caballero, don Gaspar de Ezpeleta, es herido de muerte en un duelo.
Miguel y todas sus mujeres salen a auxiliarle y le entran al piso de Luisa de Montoya, donde Magdalena de Cervantes se afana en curarle durante los 2 días que tarda en fallecer. Y en esa opinión estén todos, y en razón la fundo, que si hay Danaes en el mundo, hay lluvia de oro también. Miguel, sus hermanas, su sobrina Constanza y su hija Isabel, que siguiendo los pasos de sus tías tiene a sus 21 años un protector, el portugués Simón Méndez, y otras vecinas, entre ellas Juana Gaitán, dan con sus huesos en el calabozo durante unos días en tanto se aclara el suceso. Catalina, la mujer de Cervantes, está ausente en aquellos momentos, según algunos porque recientemente se había enterado de que Isabel era hija de su esposo y eso había provocado un distanciamiento temporal entre ellos. Una hipótesis que sorprende porque en los papeles del contrato por el que ella entraba al servicio de Magdalena de Cervantes se la cita continuamente como Isabel de Saavedra y se menciona a Juan de Cervantes como su abuelo. Toda aquella peripecia con la justicia queda finalmente en nada. Pero los interrogatorios y las declaraciones de los testigos no hacen sino alimentar las habladurías sobre todas esas Cervantas, que oficialmente viven, lo que no deja de ser también cierto, de sus habilidades para los trabajos de costura. Ven muerte tan escondida que no te sienta venir, porque el placer de morir no me torne a dar la vida. Pronto se cumplirán 10 años desde que Cervantes vive en Madrid, siempre en casas de la zona de Huertas. En Madrid ha escrito sus novelas ejemplares, Su viaje al Parnaso, la segunda parte del Quijote y sus 8 comedias y 8 entremeses. Lástima que sus ansias de dramaturgo se hayan visto arruinadas por la mala fortuna de ser contemporáneo de Lope de Vega. Y hoy Miguel se dispone a exhalar su último suspiro en esta vivienda de la calle del León, esquina a la de Francos, donde vivió Lope de Vega, y que será rebautizada como Calle de Cervantes en 1834, un año después de que la especulación inmobiliaria derribara ese inmueble entre la indiferencia general. La casa original tenía la entrada por León y no por donde está ahora la placa que lo recuerda. Una de las personas que le atienden y que no es fruto de sus alucinaciones es la hija de Andrea, su sobrina Constanza de Obando, que fallecerá 6 años después que el escritor. Otra Cervanta que se ha visto enredada a lo largo de su existencia, como sus tías, en relaciones amorosas de las que ha obtenido jugosas indemnizaciones con caballeros como don Pedro de Lanuza, hermano del Justicia de Aragón, que hubo de compensarla con 1.400 ducados, o don Francisco Leal, que se vio obligado a abonarle 1.100 reales. A mí ni me mueven las promesas ni me desmoronan dádivas, ni me inclinan sumisiones ni me espantan finezas enamoradas. Son palabras de Preciosa, la protagonista de la novela ejemplar La Gitanilla. Y aunque con 15 años, que según la cuenta de mi abuela para este San Miguel los haré, soy ya vieja en los pensamientos y alcanzo más de lo que mi edad promete, más por mi buen natural que por la experiencia. Esa Preciosa, la gitanilla, que con su ingenio y su belleza enamora a un joven de familia noble. Yo, señor caballero, aunque soy gitana pobre y humildemente nacida, tengo un espiritillo acá dentro que a grandes cosas me lleva. Una gitanilla que impone a su enamorado la condición de que viva un largo tiempo como gitano mientras se conocen y comprueba si es verdadero su amor, antes de decidir si le otorga o no su virginidad como esposa.
Y aquí está Isabel, esa otra Cervanta, hija de Miguel, tan libre e independiente desde muy joven, como preciosa la gitanilla. Los juramentos y promesas que hace el cautivo porque le den libertad, pocas veces se cumplen con ello. Y así son, según pienso, los del amante, que por cumplir su deseo prometerá las alas de Mercurio y los rayos de Júpiter, como me prometió a mí un cierto poeta y juraba por la laguna Estigia. Estos señores bien pueden entregarte mi cuerpo, pero no mi alma, que es libre y nació libre, y ha de ser libre cuanto yo quisiere. Isabel, que tras una serie de relaciones con caballeros de altura, como aquel negociante portugués con el que andaba cuando tuvo lugar el escabroso asunto de Valladolid, se casó en Madrid con Diego Sáenz del Águila, del que enviudó 2 años después. Un matrimonio de conveniencia, como lo sería el que inmediatamente contrajo con Luis de Molina para ocultar su verdadera condición, la de protegida de don Juan de Urbina, secretario del duque de Saboya y próspero negociante. Un hombre casado y con nietos, muy bien relacionado en la corte y cuya familia había partido a Italia tras el traslado de la corte de Valladolid a Madrid. Cabecita, cabecita, tente en ti, no te resbales, y apareja 2 puntales de la paciencia bendita. Miguel tuvo una nieta, llamada Isabel como su madre, fruto de la relación adúltera de ésta con don Juan de Urbina, que era quien había pagado, y no Cervantes, la dote de 10.000 ducados de sus segundas nupcias. Una nieta en cuyo temprano fallecimiento, a la edad de 3 años, piensa ahora que se acerca su óbito. El poderoso amante de Isabel consiguió para ambas, madre e hija, una casa en la calle Montera que puso a nombre de la pequeña, oficialmente Isabel Sanz, no sin antes acordar en unas capitulaciones con Cervantes que si la niña fallecía, la propiedad pasaría a manos del escritor, quien mediante una cláusula secreta se la devolvería a su verdadero propietario. Cuando lamentablemente aquello sucedió, Miguel, en contra del parecer de su hija, respetó el acuerdo, lo que se tradujo en que ella estuviera a punto de emprender contra él acciones judiciales y lo que supuso la ruptura definitiva entre ambos. Solicita la bonita confiancita. No te inclines a pensamientos ruines. Verás cosas que toquen en milagrosas. Dios delante y San Cristóbal gigante. Por esa razón, Isabel no está hoy en esta estancia, ahora que su padre se despide de la vida. Quienes están aquí de verdad son su sobrina Constanza y el matrimonio dueño de la casa con uno de sus hijos, capellán en la iglesia de San Bartolomé y en el convento de las Trinitarias Descalzas, donde Miguel recibirá sepultura. Y están también varios hermanos de la venerable Orden Tercera de San Francisco, a la que, como él, también pertenecieron al final de sus días las hermanas de Miguel, Andrea y Magdalena, y a la que pertenece su mujer, Catalina, quien tampoco está ausente en este instante y que fallecerá 4 años más tarde. Catalina, en cuyo testamento, otorgado en 1610, dejaba a su marido el ajuar y todos los demás bienes muebles. Y todos los demás bienes que yo tuviere, excepto lo que mando al dicho mi hermano. Esto sin que se le pida cuenta al dicho mi marido, por el mucho amor y buena compañía que ambos hemos tenido.
Oh, Dulcinea del Toboso, día de mi noche, gloria de mis penas, norte de mis caminos, estrella de mi ventura. Así el cielo te la dé todo en cuanto acertares a pedirle. Básteme a mí pensar que es hermosa y honesta, y yo me hago cuenta que es la más alta princesa del mundo, y píntola en mi imaginación como la deseo, tanto en la belleza como en la principalidad. Y ni la llega Helena, ni otra alguna de las famosas mujeres de edades pretéritas. ¿Quién hay en el mundo que se pueda alabar, que ha penetrado y que ha conocido el confuso pensamiento y la condición mutable de una mujer? Es el joven Cardenio, a quien el Quijote y Sancho encontraron en Sierra Morena, a donde había huido pensando que su amada Luscinda le había traicionado. Ninguno, por cierto. Adiós, dije al humilde choza mía. Adiós, Madrid. Adiós, tu prado y fuentes que emanan néctar, llueven ambrosía. Adiós, conversaciones suficientes a entretener. Un Madrid que hoy, 23 de abril, está más pendiente de la procesión de su Santísima Virgen de Atocha, que ha sacado a pasear para pedir una lluvia que no cae sobre la ciudad en los últimos meses, que del fallecimiento de uno de sus más preclaros habitantes. Adiós, teatros públicos, honrados por la ignorancia que ensaltada veo de 100.000 disparates recitados. Adiós de San Felipe el gran paseo, donde si baja el turco o sube el galgo, como en Gaceta de Venecia leo. Adiós, hambre sutil de algún hidalgo, que por no verme a vuestras puertas muerto, hoy de mi patria y de mí mismo salgo.